Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este video está pensado para la materia biología, para tercero primera y tercero segunda. En primera instancia les quiero comentar que los trabajos que me han estado mandando los estoy recibiendo, los estoy corrigiendo y están aprobados. Todos aquellos que tenían algún ajuste o algo mal importante para corregir, yo me contacté, les reenvié el trabajo con algunas acotaciones para que puedan modificarlo y mandármelo. Entiendan que la cantidad de correos que llegan es mucha, por eso es difícil a veces contactarse con todos, y estoy dándole prioridad a los que requieren ese ajuste para poder aprobar. Si no tuvieron novedades mías es porque el trabajo está recibido y está aprobado. Si hubiese algo que modificar, yo me contacto directamente para que lo puedan arreglar. Es decir, estoy dando el tiempo para que también me lo puedan reenviar cuando hay que hacer alguna corrección, y también los estoy recibiendo fuera de término. Sé que las complicaciones que pueden surgir en esta cuarentena pueden ser varias y bueno, no quiero poner impedimentos respecto a eso. Por eso es que los estoy recibiendo fuera de término. Les comento, esta cuarentena se está extendiendo. La idea era que no abarcara tanto tiempo, pero es difícil continuar con actividades sin hacer una pausa para alguna explicación. Por eso es que voy a estar mandándoles algunos videos con algunas explicaciones para orientarlos un poco. Bien, en primer lugar, les pregunté qué características reúnen los seres vivos. Esta pregunta es bastante general, es un poco para saber dónde estamos parados. Una pregunta que ya han contestado en primaria, pero que a veces hay que completarla un poquito. La mayoría de las veces se dice que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso no es suficiente, ya que los seres vivos reúnen otras características también. Por ejemplo, están formados por al menos una sola célula. Eso quiere decir que esa célula, una célula, puede ser un ser vivo, así como también hay otros que son pluricelulares y están formados por muchas células. Por dar un caso, los virus, mencionemos el COVID-19 por ejemplo, no es un ser vivo porque no está formado por células, porque es un virus. Por eso es difícil encontrar una cura, porque los antibióticos no le hacen nada. Antibiótico significa antivida y justamente al ser un organismo que no se lo considera vivo, los antibióticos no tienen ninguna clase de efecto. Entonces, les decía, podemos agregar que están formados por una célula, que están adaptados al ambiente en el que se encuentran, que responden a estímulos. Los estímulos son señales del medio. Recibir ustedes un audio, por ejemplo, escucharlo, decodificarlo, entenderlo, es un estímulo y que requiere una respuesta por parte de ustedes. Eso se llama irritabilidad. Y así tenemos un conjunto amplio de características. Se relaciona este punto directamente con el segundo, que era a qué llamamos estímulos. Ya me adelanté un poquito. Estos estímulos son señales que recibimos del medio y que pueden ser de un montón de fuentes diferentes. El tema es que cuando el estímulo llega al individuo, el individuo lo procesa. Ese procesamiento se puede dar dependiendo de el ser vivo del que hablemos de diferentes maneras. Ejemplo, yo me puedo quemar la mano, ese calor se va a propagar por el sistema nervioso hasta mi cerebro va a elaborar la respuesta y va a enviar esa respuesta a la mano para quitarla del elemento que te está quemando y ponerla bajo agua fría, por ejemplo. Ahí tenemos el estímulo, el fuego, el procesamiento, que es todo lo que implicó el sistema nervioso para generar la respuesta, y finalmente la respuesta propiamente dicha, que va a ser ejecutada por los órganos efectores. El tema es que no todas las formas de vida son tan complejas como nosotros. Pensemos una célula. El estímulo que puede recibir una bacteria posiblemente puede hacer la concentración de alguna sustancia química en sus alrededores. Entonces hablamos de un mecanismo diferente, pero siempre el estímulo existe, se procesa y se elabora una respuesta en consecuencia, siempre. Bueno, luego les planteé un cuadro, fíjense este primero, donde tienen mecanosensibilidad, fotosensibilidad, termosensibilidad y quimiosensibilidad. Acá quiero hacer algunas aclaraciones porque si bien estamos hablando de seres vivos, muchos pusieron algunas referencias vinculadas a lo que yo les pedía, pero no precisamente la que correspondía. Ejemplo, mecanosensibilidad. La mecanosensibilidad tiene que ver con cómo los seres vivos recibimos
estímulos que son mecánicos. Por ejemplo, vibraciones. Vibraciones del medio. El sonido. No dejan de ser vibraciones que se propagan por el aire hasta que las podemos detectar. Aguarden un segundo. Quería ver si les había dado como ejemplos después. No, no lo había mencionado. Las arañas, por darles una idea. En su telaraña, ellas pueden detectar cualquier insecto que queda atrapado a partir de la vibración que produce en la telaraña. Eso es un ejemplo claro de mecanosensibilidad. La fotosensibilidad no tiene que ver solamente con ser sensible a la luz en cuanto a una persona que es sensible a la luz, sino a la capacidad de detectar luz. Entonces, una lombriz o un gusano que está debajo de la tierra y que no tiene ojos, posiblemente tenga fotosensibilidad y le permite detectar no imágenes como nosotros, sino detectar zonas luminosas y zonas que no tienen luz. Y de esa manera saber si están subiendo o bajando en la tierra, acercándose a la superficie o alejándose. Eso también es fotosensibilidad. Termosensibilidad tiene que ver con cómo las formas de vida pueden detectar el calor. Termo viene de calor. Entonces muchos ahí me pusieron alguna relación sobre cómo los materiales responden al calor. No está mal, eso también es termosensibilidad, pero vinculándolo a los seres vivos, que es el tema que nos compete, podríamos dar el caso de las serpientes, que son capaces de detectar el calor de los cuerpos y así poder cazar durante la noche. Tienen glándulas específicas que le permiten detectar el calor de los cuerpos, como una visión nocturna. Y la quimiosensibilidad, que muchos la relacionaron con células tumorales, es decir, células que producen tumores, cáncer, y cómo reaccionan a los químicos, muchas veces de la quimioterapia. Muchos lo relacionaron con eso, y es verdad, no les puedo decir que está mal, pero nuevamente, vinculado con el tema de características de los seres vivos y estímulos, estaríamos hablando en cómo los seres vivos son capaces de detectar sustancias químicas, la presencia de algunos químicos. Sin ir más lejos, los peces, a través de ciertas estructuras que tienen en los laterales del cuerpo, pueden detectar muchas veces cambios en la composición química del agua o la presencia de alguna sustancia química en el agua. Entonces, ese sería un ejemplo de quimiosensibilidad, perdón. También lo es cuando los perros machos están atrás de la hembra persiguiéndola porque perciben un aroma de unas hormonas sexuales llamadas feromonas que justamente sirven para atraer al macho y producir la fecundación. Eso es una respuesta a una sustancia química, por ejemplo. Bien, luego les hablaba acerca de los tropismos y las nastias, siguiendo la línea de las respuestas. Esto es específico en vegetales. Los tropismos son respuestas lentas a un estímulo. Ejemplo, supongamos una planta que requiere mucha luz solar y sin embargo la tengo en la sombra. Es posible que su crecimiento sea de costado, buscando la luz solar. Ahí tenemos un crecimiento hacia el estímulo, lento, paulatino, eso lleva tiempo. Eso es un tropismo. Mientras que las nastias son respuestas rápidas ante la presencia de un estímulo. Podemos mencionar, por ejemplo, la planta que se conoce como mimosa, que cuando uno la toca sus hojas tienden a cerrarse, ¿sí? Eso es una respuesta temporal, porque después vuelven a su posición normal, rápida, y que no implica crecimiento. Esos son las nastias. Entonces ahí tendríamos la diferencia entre tropismos y nastias. Bien, luego ya en la segunda tanda de actividades les di un resumen sobre esto de las sensibilidades porque vi que en muchos casos habían sido respuestas no muy claras, no para desaprobar, por eso a muchos no les escribí, por eso, porque el trabajo está aprobado, pero sí quería reforzarlo un poco, por eso se los reforcé, tanto en el texto como en este video que estoy haciendo. ¿A qué llamamos técnica de confusión sexual? TCS. Como ayuda les adelanto que es utilizada para proteger cultivos. En muchos insectos son atraídos por estas feromonas, estas hormonas sexuales de las que yo les hablaba. La libera el macho para atraer la hembra para atraer al macho. Cuando se encuentran, se fecunda la hembra, se colocan huevos
Esos huevos, al desarrollarse, dan lugar a larvas que se alimentan de los cultivos, el típico gusano dentro de la manzana. Entonces, para evitar esto, lo que se hace como técnica, en vez de tirar insecticidas y demás, es esta técnica de confusión sexual. Como su nombre lo indica, lo que se busca es confundir sexualmente al macho. Se liberan feromonas, estas hormonas sexuales, por diferentes partes del campo, y debido a eso, el macho no sabe dónde está la hembra, porque tiene señales químicas confusas de todos los lugares. Al no encontrarla, no se concreta la fecundación, por lo tanto no tenemos huevos, no hay larvas y se protege el cultivo. Es una técnica que se vale de la quimiosensibilidad para proteger la cosecha. ¿A qué llamamos ecolocalización? Menciona el ejemplo de un animal que la utilice. Ecolocalización. Si analizo un poco los términos, estaría hablando de localizarme a través del eco. Es decir, emitir un sonido, que ese sonido se propague, vuelva y gracias a eso ubicarme. ¿Quién lo utiliza esto? Los murciélagos, por ejemplo. Emiten un infrasonido, un sonido que no es detectable por el oído humano. Ese sonido avanza, imaginemos un murciélago en una cueva oscura. Por eso se dice que el murciélago es prácticamente ciego, porque lo es, pero no necesita ver porque tiene este mecanismo. Emite sonidos. Cuando ese sonido choca contra una pared, una presa, rebota, ellos lo detectan y de esa manera saben a qué distancia se encuentra ese obstáculo o esa presa. Este mecanismo después fue copiado por el humano, que lo utiliza en barcos, y son los típicos sensores. Emiten ondas a distancias, rebotan y con eso saben la profundidad que tiene el mar, el océano. Dicho de un modo más poético, si el Titanic hubiese tenido este mecanismo, hubiese detectado el iceberg con una distancia mucho mayor y seguro no hubiese ocurrido esa catástrofe. También lo utilizan, por ejemplo, doy otro caso, las ballenas. Investiga el funcionamiento del ojo humano. ¿Cuáles son sus partes fundamentales y de qué manera se forman las imágenes? Bueno, el ojo humano es una estructura tremendamente desarrollada, es una estructura maravillosa. Piensen que es capaz de recibir luz del medio y con eso formar una imagen, que no es poco. Esa luz atraviesa la parte negra de nuestro ojo, que se conoce como pupila, es un orificio en el ojo. Ese orificio se regula por el iris, que es la estructura de color que rodea a la pupila, y para hacerlo se vale de la intensidad lumínica. Si están en un espacio con poca luz, el iris se agranda, la pupila se agranda para recibir la poca luz que hay en el medio. Pero si de repente salimos afuera un día soleado, nos va a molestar esa luz solar, y es porque la pupila se encuentra agrandada para recibir esa cantidad de luz que teníamos dentro de la casa. Al salir afuera y a ver una cantidad mucho mayor, molesta, y tardamos unos segundos hasta que el iris regula el tamaño de la pupila, disminuye el tamaño, la cantidad de luz que ingresa es menor y ya no nos molesta. Una vez que esa luz pasa por la pupila, llega al cristalino. El cristalino es una lente dentro del ojo que es capaz de enfocar. Ejercicio sencillo para ver cómo somos capaces de enfocar. Pueden poner un dedo por delante y enfocarse en el dedo, mirar el dedo, y se van a dar cuenta que todo lo que está por detrás está borroso. Luego se pueden concentrar en lo que está detrás y van a ver a su dedo borroso. Esa es la capacidad de enfoque del cristalino. Y ya el cristalino emite los rayos hacia la parte trasera del ojo, que se llama retina, que es donde se forma la imagen, para que esa imagen pueda propagarse luego al cerebro y que el cerebro entienda qué es lo que estamos viendo. Es una estructura maravillosa. Me estoy salteando partes del ojo, simplemente estoy mencionando las primordiales para que se pueda generar la visión. Bien, y finalmente les pedía que investiguen un animal que pueda detectar la radiación infrarroja, lo que llamamos termosensibilidad. Acá vuelvo a mencionar el caso de la serpiente que les comenté hace un ratito, o también los fastidiosos mosquitos. Los mosquitos pueden detectar nuestro calor corporal, por eso es que a la noche, cuando estamos durmiendo, nos pueden encontrar aún en la oscuridad, y por eso los mosquitos también muchas veces van a ciertas personas más que a otras. Tiene que ver con aquellas personas que son más calurosas y emiten mayor cantidad de calor. Bueno chicos, espero con este video poder aclarar algunas de las cuestiones que estuvimos viendo.
de las actividades que les fui mandando. De esta manera voy a ir acompañándolos, mandándoles algunos videos explicativos acompañando las nuevas actividades para seguir en contacto. Cuídense, espero que estén bien y que sigan bien. Y bueno, saludos. Cualquier duda que tienen me contactan vía mail y les contestaré a la brevedad. Saludos.